Buenas noches, Foster, y a todos los miembros de la comunidad de terror nocturno que disfrutamos de tus narraciones. Mi nombre es Roberto, tengo 43 años, soy trailero de toda la vida. Desde niño, siempre me llamó la atención y a mis 20 años me hice conductor de camiones. Lo que les contaré sucedió hace unos 7 u 8 años aproximadamente. Me dirigí desde el puerto de Manzanillo, en Colima, con rumbo hacia Apodaca, Nuevo León. Estuve conduciendo durante muchísimos años y nunca había visto nada de índole paranormal. Los accidentes y robos a mano armada hasta cierto punto son comunes, pero hasta ahí. Mis compañeros del volante sí llegaron a contarme varias experiencias de miedo suyas que les habían ocurrido, desde fantasmas, ruidos de choques inexistentes, animales extraños o nahuales, entre otros. La verdad es que me gustaba escucharlas porque se me hacían interesantes, pero realmente nunca creí en ninguna de sus historias. Nunca me tocó toparme con alguna de esas cosas de las que tanto pregonaban se les habían aparecido en reiteradas ocasiones. En esa ocasión era un viaje algo largo. Todo transcurrió con normalidad en la tarde. Cuando cayó la noche, me encontraba escuchando música. Ya me había cansado de repetir las mismas canciones una y otra vez. De repente, empecé a sentir un cambio abrupto de la temperatura. Los grados centígrados empezaron a bajar de la nada y hasta sentí un escalofrío horrible recorrer todo mi cuerpo. La sensación de frío se quedó detrás de mí. La sentí en toda mi espalda. ¿Has escuchado cuando dicen que cuando le dan escalofríos a la gente es porque un espíritu está cerca? Pues bueno, algo así fue lo que me pasó. Cuando sentí esto, me desconcentré un poco del camino, y cuando retomé la mirada hacia el camino unos metros adelante en las orillas de la carretera, vislumbré una silueta negra. Ya cuando me fui acercando un poco más, pude verlo mejor. Era un muchacho, sin embargo, tenía una apariencia peculiar. Venía con una mochila, su vestimenta parecía un poco sucia y también tenía el pelo como nido de pájaro, muy desarreglado. En general, se veía que llevaba rato en el camino, se le veía muy cansado. Normalmente no suelo darle aventones a desconocidos, tanto por seguridad mía como por cuestiones personales que no me gusta conversar con la gente. Sin embargo, debo decir que ese escalofrío sí logró asustarme un poco, así que sin mucho pensarlo y analizando rápido la situación, decidí orillarme. Después de todo, podría hacerme algo de compañía. Aunque yo no creía en esas cosas sobrenaturales, la verdad es que sí soy muy asustadizo. Ni las películas de terror me gustan. Me detuve unos metros adelante debido a que llevaba algo de velocidad y no pude detenerme justo a su lado. Por el retrovisor vi cómo venía corriendo y se le dibujaba una sonrisa de oreja a oreja porque me había detenido. Le abrí la puerta y se subió. Me agradeció el gesto y me dijo que llevaba horas en la carretera y nadie quería detenerse. Por algo será, pensé de forma despectiva, a decir verdad por su apariencia. Empezamos a platicar y me contó que se llamaba José. Se dirigía hacia Monterrey. Era un joven de aproximadamente unos 19 años de edad. Para su buena suerte, me quedaba de camino a Apodaca y Monterrey, así que no tendría que transbordar otro trailero o viajero. Se alegró mucho, le seguía haciendo plática, pero su temperamento empezó a cambiar. Pasó de ser muy amable y agradecido a responder de forma poco cortés. Ya ni siquiera volteaba a verme cuando le hablaba, e incluso a veces ya ni siquiera respondía. Empecé a tener un mal presentimiento debido a este repentino cambio de actitud aunado al frío que había sentido un par de kilómetros atrás, el cual seguía sintiendo en mi espalda. Me empecé a sentir mal y comencé a frenar el camión, ya que había visto un camino de terracería adelante y me iba a detener un poco. El muchacho muy serio me dijo que no me detuviera, que siguiera el camino. Ya asustado y con el corazón latiendo a 1000, decidí seguir sus indicaciones. Después de todo, faltaba muy poco para llegar. Esos 40 minutos restantes de camino se me hicieron eternos. Poco antes de llegar a la ciudad, me dijo el muchacho, aquí me bajo yo. Fue entonces que me orillé. El muchacho me agradeció sin voltearme a ver ni nada y dejó la puerta abierta. El colmo del descaro, pensé. Me esperó unos segundos a ver si volvía a cerrarla, pero no. Cuando me quise estirar para cerrar la puerta, un fuerte escalofrío me volvió a dar en mi espalda, pero mucho más intenso que el primero. Me hice para atrás y pude ver cómo de la parte de atrás de la cabina salió una sombra y descendía de mi tráiler. Me le quedé viendo cuando de pronto le tomé sentido a la figura. Era una mujer de pelo negro, la cual tenía el rostro hecho trizas. Al parecer venía acompañando a aquel extraño muchacho que probablemente era algún tipo de brujo o algo así, ya que pidió pararse en medio de la maleza. Nunca supe qué era lo que llevaba en su mochila. Tal vez esa era su forma de pedir aventón, pensé.
Jamás volví a levantar a nadie en la carretera por ningún motivo. Me llamo Yair, soy del Estado de México, de Azcapotzalco para ser más preciso. Tengo más de 20 años en el negocio y he hecho muchísimos viajes a casi todas partes de México, del norte al sur, del este al oeste. Esto que les voy a contar me pasó en un viaje que hice con destino a Zihuatanejo, en el estado de Guerrero. Eran vísperas decembrinas, así que el clima era relativamente frío. El cielo se perfilaba para caer una inminente lluvia. Todo transcurría con normalidad. Sin embargo, la comida donde me había parado unos kilómetros atrás, en un lugar de esos de carretera de dudosa calidad de higiene, empezó a hacer efecto. La siguiente caseta o paraje se encontraba aún demasiado lejos y sentía que no iba a lograr llegar. Así que examiné rápido el camino y me cercioré de que no viniera nadie siguiéndome ni alguna situación de posible peligro. Así que busqué una brecha donde detenerme de rápido. Uno como chofer debe estar siempre alerta, ya que siempre hay posibilidad de que nos roben la mercancía, aunque ni sepan qué es lo que cargamos en la caja. Me bajé rápido y me metí entre la maleza en la oscuridad para hacer mis necesidades. Para mi buena suerte, llevaba un rollo de baño en la cabina. Terminé de hacer lo mío y me limpié. Me estaba subiendo los pantalones cuando sentí una mirada. Ya sabes, esa sensación de que alguien te está observando. Sentí un pequeño escalofrío y volteé a ver a todos lados. Igual y pudo haber sido algún animal o algo así, es lo que pensé. En fin, me subí los pantalones y me subí a mi tráiler. En el momento en que estaba por encender el motor, logré ver por el rabillo del ojo una silueta. Era un hombre que estaba parado al otro lado de la cabina. Con el miedo encima, encendí mi unidad y salí volando de aquel lugar. Probablemente era miembro de alguna banda de delincuentes que se dedican a robar traileros. Minutos después, cuando ya estaba más calmado, llegué al paraje de camioneros. Una vez ahí, le conté a un par de camioneros que estaban estacionados. Varios me dijeron que tuviera cuidado porque últimamente estaban robando mucho en la carretera. Sin embargo, uno de ellos me dijo algo diferente. Mencionó que seguramente era el alma en pena de alguien que había perdido la vida en la carretera en esa zona recientemente. La verdad es que yo no creo en eso, y al parecer, uno que otro del paraje tampoco, ya que empezamos a bromear y reírnos de lo que estaba diciendo aquel sujeto. Tras unas carcajadas, ya recobré el aliento y volví a subirme a mi unidad para seguir en el camino, pensando que aquello solo había sido un intento de robo frustrado. Unos kilómetros más adelante, volvió la señal de celular. Para quien no viaje mucho, hay algunos tramos en carretera donde se pierde totalmente la señal de celular. Me empezó a estallar el celular de mensajes. Era mi esposa, la cual estaba desesperada porque había tenido una crisis mi hijo en medio de la madrugada. Me estaba contando que estaba de camino al hospital. La verdad no logré leer bien todos los mensajes, ya que tenía miedo de chocar. Cuando vas tras el volante es peligrosísimo distraerse, así que tan pronto cuando encontré una brecha me estacioné para leer los mensajes y marcarle, cuando de pronto sentí una presencia al lado. Al voltear a ver, era aquel sujeto que había visto kilómetros atrás cuando me detuve a hacer del baño. Ahora logré verlo con más claridad. Tenía la cara desfigurada y lleno de manchas rojas. Me asusté muchísimo y le grité que quién era, que qué es lo que quería. El sujeto solo se fue acercando más y más hasta que arranqué mi unidad y me fui rápido de ahí. Llegué al destino y entregué mi mercancía. Ya de regreso de día, por coincidencia me volví a encontrar al sujeto del paradero, que me dijo que probablemente era un alma en pena. Le conté lo que me había pasado y dio un suspiro. Me dijo que lo mismo le había pasado en ese mismo tramo, que no me había querido asustar, pero que en esa zona una persona perdió la vida de forma muy trágica, y era común encontrarse con su espíritu, que seguramente me paré exactamente en el lugar de su fallecimiento, a hacer mis necesidades, y eso no le gustó en lo absoluto a su alma, ya que ahí se encontraba una cruz de madera que simbolizaba dónde había perdido la vida, y aunado al haberme burlado del espíritu, seguro él fue el responsable de mandar a mi hijo al hospital, para enseñarme una lección que uno se debe fijar qué es lo que hace y no burlarse de los muertos. Ya tiempo después, arrepentido por el error que había tenido, en un viaje que me volvió a salir por el rumbo, me detuve por la zona, y efectivamente ahí estaba su cruz y una pequeña lápida. Le encendí unas veladoras, recé un par de oraciones, me disculpé y me fui de ahí. Yo no me reí con mala intención con los otros camioneros cuando me detuve, pero esto me enseñó a jamás burlarme de lo que no conoces. Buenas noches, Foster. Me llamo Josué, soy de Puebla. Tengo 29 años y soy chofer de una empresa que se dedica a surtir materiales de construcción, así como su traslado. La empresa, a decir verdad, es algo grande, así que a veces surta a ciudades y estados vecinos cuando se amerita un traslado grande. Esto que te cuento ocurrió en el año 2020. En ese entonces
tenía 26 años. Una noche, mi patrón me marca para pedirme conducir hasta Hidalgo a dejar un cargamento de carácter extra urgente. Se lo habían pedido de la noche a la mañana. Me dijo que comprendía que era muy poco tiempo de anticipación y de madrugada, pero que le echara la mano con ese favor, y a cambio me iba a dar un bono especial. En ese entonces eran vísperas de regreso a clases, así que el dinero no me vendría mal, ya que mi hijo iba a entrar a la escuela y ocuparía comprar sus cosas. Me alisté rápido y me fui hacia la empresa. Al parecer le había marcado a otros empleados para que cargaran el camión, puesto que había varias personas cargándolo cuando llegué. Me dio indicaciones de a quién iba dirigido el cargamento y me subí a mi unidad. Ya una vez en la cabina, mi jefe se me acercó y me dijo que el cliente le había pedido el favor de llevarle también una pequeña caja que había dejado lista para recoger esta tarde. La caja estaba cerrada herméticamente, así que no sabía su contenido. Le pregunté a mi jefe y me dijo que no le habían dicho qué era, pero que no importaba hacerle ese pequeño favor. Después de todo, le estaba haciendo una buena compra de material. Y el viaje relativamente cerca, me haría cuestión de 5 o 6 horas aproximadamente. Eran las 11 de la noche, así que la mañana siguiente ya estaría de vuelta en Puebla. Emprendí mi camino. Al paso como de 1 hora y media aproximadamente, cuando iba en carretera, empecé a escuchar unos sonidos extraños. Era como si algo tratara de llamar mi atención. Eran unos pequeños golpes metálicos, seguramente de la misma lámina del camión. Volteé con cuidado a revisar, pero no vi nada raro. Estos ruidos fueron subiendo su insistencia y fuerza conforme más avanzaba. De repente, se escuchó un fuerte ruido metálico, como si hubiera sido un choque. Miré por el retrovisor, pero no había señas de nada. Después de eso, los ruidos acabaron. Seguí el viaje con relativa tranquilidad, aunque algo alterado por lo que había pasado, cuando como a los 30 minutos de ese sonido estrepitoso, empezaron a escucharse ruidos más extraños. Ahora eran como tipo quejidos, sonaban como lamentos. Empecé a sentir un frío inusual que me caló hasta en los huesos. En este punto, ya estaba muy nervioso. Me quise convencer a mí mismo que era por la adrenalina y el miedo de haber escuchado los otros sonidos, que seguramente eran por el sueño, pero ya estaba en un estado mental alterado. No sé, me puse muchas excusas para quererle dar una explicación lógica. Sin embargo, los lamentos continuaban sin cesar. En un punto ya asustado, empecé a sugestionarme. ¿Han escuchado que dicen que cuando ya estás acostada en tu cama y te llega una invitación para salir de tus amigos, debes rechazarla, porque es la huesuda la que te llama? Pues bueno, empecé a sugestionarme con eso. Seguramente me estaba atormentando y haría que me estrellara o algo así. A este punto, ya me encontraba demasiado asustado y alterado, y conducía lento. Ya cuando estaba a punto de llegar a mi destino, los sonidos se acabaron abruptamente. Llegué al lugar indicado y me recibió el cliente y sus muchachos rápido descargaron el camión. Me preguntó por la caja y se la entregué. Cuando estaba platicando con él, le conté lo que me había pasado en el camino y los ruidos que había escuchado. El señor se puso pálido, pero no hizo preguntas. Acabaron de descargar la mercancía y el señor me dio una buena propina por el favor. Ya de regreso a Puebla, todo transcurrió con normalidad. Una vez llegando, le conté a mi patrón todo lo que había pasado, y fue ahí que entendí qué es lo que había pasado en realidad. Resulta que el cliente tenía un hijo viviendo en Puebla, el cual perdió la vida debido a un accidente automovilístico fatal que había dejado su cuerpo totalmente irreconocible. Debido a aquella enfermedad que nos azotó en el 2020 y debido a las normas de sanidad, su cuerpo fue cremado. Por cuestiones de contingencia de la misma sanidad, nadie de su familia se podía arriesgar a trasladarse a Puebla para recogerlo, así que se le ocurrió esa idea: hacer un pedido de mercancía y aprovechar para que mandaran las cenizas de sus hijos. En la caja se encontraba la urna con las cenizas de su hijo en su interior. Mi patrón lo sabía todo, solo que no quiso contármelo para no asustarme, ya que era el único chofer disponible que podía hacerle ese favor. Al parecer, no siempre sabes qué es lo que realmente transportas. Historias realmente perturbadoras. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra calavera para saber que termines de ver este video. Si las historias te gustaron, deja tu like, suscríbete y comparte este video con tus amigos para que la comunidad de Terror Nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.